Masejet Rosh Hashanah, Dafjet Amud Aleph 8a, 5 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Ombrim, Be'echat de Tishrei. Vimos en la Mishnah que el Rosh Hashanah, el comienzo del año, respecto al tema de Maaser Behemá, el diezmo que hay que sacar del animal, es, según la primera opinión, el 1 de Elul, y según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, las segundas opiniones opinan de que es el 1 de Tishrei, o sea, un mes después. Esa es la fecha de corte, como ya explicamos en la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Ushne Mikra Hadar Shushene Emar, Lavshu Harim Hatzon, Va'amakim Yatfubar, Itroau Af Yashir. Rabbi Meir Sabar, Ematay Lavshu Harim Hatzon, בזמן שהמקים יעצבו בר, ומתי המקים יעצבו בר באדר, מתערבות באדר ולהודות באב, והשנה שלהם אלול. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, הם מתי לא שוחרים הצאן, בזמן שיתראו אף ישירו. הם מתי שבונים אומרים שירה, בניסן. מתעברות בניסן ויודות באלול, השנה שלהם תשרה. Dice la Gemara, ambas opiniones, la fuente de cada una de ellas es del mismo versículo. ¿De qué versículo? El versículo en Teilim 65. Dice el versículo lo siguiente: ¿qué significa este versículo? Las ovejas, por ejemplo, ¿sí? Los animales se embarazan, los valles se llenan de espigas de trigo y se escucha un sonido, un cántico de las espigas mismas cuando viene el viento y las mueve, una choca con otra y sale un cántico. Así es el versículo. Rabbi Meir viene, entiende y explica este versículo de esta manera. Cuando la oveja, por ejemplo, si la oveja es como uno de los animales, ¿sí? Cuando la oveja se embaraza cuando el valle está lleno de plantación, cuando ya está todo lleno de plantación. ¿Y cuando está lleno de plantación el valle, el campo? ¿Cuándo es? El mes de Adar, porque el mes de Nisan ya es la cosecha. Un mes antes de Adar ya está lleno. Entonces significa que el momento del embarazo de la oveja es cuando, otra vez, ovejas como ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo es el momento de la oveja? El embarazo de la oveja en Adar. Y si es así, ¿cuándo es que nace el bebé? 5 meses después. Las ovejas y estos animales 5 meses después ya tienen bebé. Entonces, si se embarazó en Adar, entonces cuando viene Nisan, Iyar, Tamuz, Av. En Av ya tienen a el bebecito. Y si es así, ya nacen todos en Av. ¿Cuándo culmina entonces la temporada de nacimiento de ese año? En Av. Entonces ya el 1 de Elul ya puede ser el comienzo de año para el concepto de Maaser Behemá. Así explica Rabbi Meir. Sin embargo, viene Rabbi Elazar y Rabbi Shimon y explica el versículo diferente. ¿Cuándo se embarazan las shuhar y matzón? ¿Cuándo se embarazan las ovejas? Cuando se escucha el ruido, el cántico de las espigas que chocan una con otra. ¿Y cuándo chocan una con otra? Cuando ya está a punto de cortarse, antes de cosechar. ¿Cuándo es eso? Cuando se cosecha en Nisan. Sería que antes del momento de cosecha, en el mismo Nisan, es cuando están grandes y cuando viene el viento una choca con otra y suena ese ruido. Y por lo tanto, si se embarazan en Nisan, 5 meses después son Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, nacen en Elul. Y por lo tanto, la temporada de nacimiento acaba en Elul, según esta opinión. Y por lo tanto, el comienzo de año para Maaser Behemá, la fecha de corte es el 1 de Tishrei. Así explica la Gemara. O sea, básicamente, el versículo dice, Lavshu Harim Matzon, que se embarazan las ovejas, el valle está lleno y hay cántico de las espigas. La pregunta es, ¿cuándo se embarazan las ovejas? Si en el momento que los valles están llenos, que es en Adar, y por ende van a nacer en Av, y si es así, el 1 de Tishrei debería ser el comienzo del año, como dice Rabbi Meir, o decimos que, ¿cuándo se embarazan las ovejas? Cuando hay el cántico. ¿Cuándo hay el cántico? Cuando las espigas están antes de cosecharse literal. ¿Cuándo es eso? Nisan. Y si es así, Nisan nacen en Elul. Y si es en Elul, el 1 de Tishrei es el comienzo del año. Ese es el majloque entre ellos. ¿Cómo entender este versículo? Dice la Gemara, Beidachnami, dice la Gemara, ¿qué va a hacer Rabbi Meir? Que es la primera opinión que dice que Rosh Hashanah, para Maaser Behemá, comienzo del año para Maaser Behemá, es el 1 de Elul. ¿Por qué? Porque él entiende el pasuk, que las ovejas se embarazan en Adar, ¿sí? Y nacen en Av, por ende, después, el Elul después, el 1 de Elul después, ya es comienzo de año. ¿Qué va a hacer con lo que dice el versículo? Y Troaf Yashiru, que hay un cántico, ese cántico aparentemente es Nisan. Y si es Nisan, se embarazan en Nisan, debería ser que nacen en Elul. Y si el 1 de Tishrei debería ser el comienzo del año. ¿Qué va a hacer con esa parte del cántico? Aparentemente el cántico es Nisan, no es Adar. Dice la Gemara, Hau beaflatat de Javian Benisan. Dice la Gemara, también esta opinión de Rabbi Meir está de acuerdo de que hay parte de las ovejas, parte de los animales que se embarazan en Nisan, los que se tardan en embarazarse. Hay una minoría que se tardan en embarazarse, esos se embarazan en Nisan, pero la mayoría cuando se embarazan en Adar, y por ende la mayoría, la temporada de nacimiento de la mayoría terminan en Av, por ende el comienzo del año puede ser el 1 de Elul. Hay uno que se embaraza en Nisan por el momento del cántico, como dice el versículo, y Troaf y Ashiru, vemos que hay unas que se embarazan también en ese momento, pero es la minoría y no vamos según ellos. Por lo tanto, vamos según la mayoría y por lo tanto, el comienzo de año es el 1 de Elul. Pregunta la Gemara también para otro lado. Vidachnami, Aketiv,
va Makim Yatzubar. Es decir, ¿qué va a hacer Rabbi Elazar y Rabbi Shimon? Que dicen que el momento del embarazo es cuando está el cántico, o sea, en Nisan, y por ende nacen en Elul, y por ende el comienzo del año es el 1 de Tishrei. Dice la Gemara, aparentemente está escrito en el mismo versículo, va Makim Yatzubar, cuando está llena de espigas, cuando se comienza a llenar el valle de espigas. ¿Cuándo es eso? Inclusive desde Adar. Se llama que se embarazan desde Adar, y si es así, el nacimiento es en Av. Si el nacimiento es en Av, debería ser el comienzo del año el 1 de Elul, no el 1 de Tishrei según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que dicen que no el 1 de Tishrei, como dice Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Dice la Gemara, Hao beharafiata, de Atian Meadar. Dice la Gemara, también esta opinión, que dicen que se embarazan en Nisan, también está de acuerdo que hay unos que se embarazan desde Adar, desde el momento que están los valles llenos de espigas. ¿Cuáles son los que están detrás de los machos todo el tiempo? Las que son picantes, así dice la Gemara, que están detrás de los machos todo el tiempo. Por eso, en ese caso, efectivamente hay una minoría que se embarazan en Adar y nacen en Ab. Pero ya que la mayoría, según esta opinión, se embarazan en Nisan, por ende nacen en Elul, decimos que el comienzo de año es el 1 de Tishrei. Básicamente, Mahloket, ¿cuándo se embarazan la mayoría de los animales? Según la primera opinión, Rabbi Meir está de acuerdo que se embarazan también en Nisan, pero él opina que la mayoría se embarazan en Adar, por lo tanto, la mayoría nacen en Av, y por ende Elul el primero de Elul ya es Rosh Hashanah. Sin embargo, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar opinan que no, que la mayoría se embarazan en Nisan, y hay una minoría que se embaraza en Adar, pero la mayoría en Nisan, y por ende nace la mayoría en Elul, y por ende el comienzo del año es posterior a Elul, que es el 1 de Tishrei. Así explica la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Bishamale Rabbi Meir, que dichtiv la shukarim gatzon bisman sheamakim yatfubar. Veikanami trabav yashiru. Ela de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, ibhami beale la shukarim gatzon bisman sheitrabav yashiru. Veikanami damakim yatfubar. Dice la Gemara, no me cuadra 100% lo que acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque según lo que acabamos de explicar, según la opinión de Rabbi Meir, me cuadra perfectamente. Fíjense bien, el versículo, vuelvo a repetir el versículo para poder entender bien esta pregunta. El versículo dice, Lafshu harimatzon, se embarazan las ovejas. Luego, está escrito en el versículo, luego va Makim Yatfubar, el valle está lleno de espigas de trigo. Y luego está escrito que sale el cántico, sale ese sonido cuando viene el viento. ¿Sí? Según la opinión de Rabbi Meir, que tú me dices que la mayoría se embarazan en Adar, entonces entiendo el versículo. El versículo dice, se embarazan las ovejas. ¿Cuándo? Cuando está el valle lleno de espigas, el campo lleno de espigas. ¿Cuándo es eso en Adar? Y hay una minoría, después primero te dice la mayoría, después te dice hay una minoría que se embarazan también en Nisan cuando está el cántico, cuando sale ese sonido. Pero según la opinión de Rabbi Shimon y Rabbi Elazar, dice la Gemara, el versículo debería estar al revés. Primero decirme cuándo se embarazan las ovejas, cuando está el cántico, y luego, que esa es la mayoría según esta opinión de Rabbi Shimon y Rabbi Elazar, que es en Nisan, y luego hay una minoría de Makim Yatfubar, hay una minoría que se embaraza cuando el valle está lleno, porque el versículo me adelanta el concepto de lleno, el valle lleno al concepto de el cántico. Aparentemente, si la mayoría, según la opinión de Rabbi Shimon y Rabbi Elazar, se embarazan cuando en Nisan, debería decirme primero y Troaf Yashiru, el momento del cántico, y luego, posteriormente, decirme que qué, y luego decirme va Makim Yatfubar, y el versículo me dice primero el tema del valle, va Makim Yatfubar, y luego me dice Troaf Yashiru. Así pregunta la Gemara. Primero debería decirme la mayoría es, me debes decir, la mayoría es el momento del embarazo de la mayoría, que es el que tú dices que decide. Por eso la Gemara tumba la explicación anterior y dice otra explicación. Él amarraba de kula alma la shua harimatzon. Por eso tenemos que decir que el hecho que el versículo dice el embarazo de la oveja, te dice después, cuando el valle está lleno, tenemos que decir que la mayoría efectivamente, según todos, se embarazan cuando el valle está lleno, cuando comienza a crecer, que es en Adar. ¿Sí? Esa es la mayoría. Y hay una minoría después, que se embarazan después de Nisan. Y según esto, según ambas opiniones, nace la mayoría. La mayoría de los animales, ¿cuándo nacen? ¿Cuándo culmina la temporada? La mayoría de los animales en Av. ¿Ok? ¿Y cuál es el mahloket? Porque uno dice el 1 de Elul y el otro dice el 1 de Tishrei. Dice la Gemara, hacerte hacer. Bishne ma'asota katumeta, perejad ma'aser be'ema, ve'ejad ma'aser dagan. Rabbi Meir sabar makish ma'aser be'ema le ma'aser dagan, ma ma'aser dagan samuch ligmaro isuro, av ma'aser be'ema samuch ligmaro isuro. Sin embargo, Rabbi Elazar y Shimon sabre, makish ma'aser be'ema le ma'aser dagan, ma ma'aser dagan roshana shelo betishrei, av ma'aser be'ema roshana shelo tishrei. Dice la Gemara, el mahloket entre ellos va a ser en otro versículo. ¿Cómo explicar otro versículo? Está escrito hacer, te hacer. Está escrito doble la palabra hacer. Hacer y nuevamente te hacer. ¿Por qué dos veces hacer? Diezmo. ¿Diezmo de qué? Dice además, hay dos diezmos que el versículo te está hablando. El diezmo de una cosecha y el diezmo del animal. O sea, maaser dagan y maaser behemá. Maaser behemá es lo que estamos hablando aquí. Y ya que te lo dijeron los dos juntos, es para decirte que nosotros aprendemos maaser behemá, el diezmo del animal que hay que sacar, de la salahot, del diezmo de la cosecha. La pregunta es, ¿qué aprendemos? Entonces viene Rabbi Meir, que es la primera opinión de la Mishnah, dice, de la misma manera
que el Maaser Dagan, ¿cuándo es que una persona culmina el proceso de la cosecha? ¿Cuándo culmina la temporada? Entonces, como dijimos, en Adar ya está creciendo todo, en Nisan se hace la cosecha, luego se corta, se deja secar por todo el tiempo del verano, y luego más o menos en Elul, ¿sí? Es cuando viene y se mete a la casa, y cuando ya está seco mucho tiempo, ya se puede comer, ya se mete a la casa. Significa que más o menos en Elul se mete a la casa, y ya un mes después, de inmediato, el 1 de Tishrei, que así es la Hana Maser Dagan, que hay que sacar Maser en 1 de Tishrei según todos, el 1 de Tishrei ya hay que sacar Maser, significa que de inmediato, apenas culmina el proceso, ya viene el corte, el momento de comienzo de año para Maser del tema de la cosecha. Entonces viene Rabbi Meir, igualmente aquí, cuando culmina el proceso, la temporada del nacimiento, de inmediato el próximo mes, principio del próximo mes, ya es el comienzo del próximo año. Y por lo tanto, ya que según todos, Adar se embarazan, Adar, decimos, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, en Av es cuando nacen, y por eso el próximo año, el próximo mes, perdón, cuando es Elul, principio del próximo mes, es el 1 de Elul, por eso viene Rabbi Meir, de la misma manera que en la cosecha, tú me dices, sabemos todos, según todos, de que es el 1 de Tishrei. ¿Y por qué? Porque la finalización del proceso de la cosecha, se cosecha ya el Nisan, pero se deja secando hasta el Elul, y de inmediato el próximo mes, principio del próximo mes, ya es comienzo de año. Igualmente aquí, cuando culmina el proceso, cuando culmina el nacimiento, el próximo mes al principio ya es comienzo de año para Maaser Bema, y ya que culmina en Ab, entonces el próximo mes es el 1 de Elul ya es Maaser. Sin embargo, así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Shimon dice que no, que nosotros aprendemos no el concepto, sino aprendemos la fecha. De la misma manera que Maaser Dagan, la fecha es el 1 de Tishrei, igualmente en Maaser Behemá, el diezmo de animal, es el 1 de Tishrei. ¿Sí? Y, o sea, comparamos, según ambos, comparamos de Maaser Dagan a Maaser Behemá. La pregunta es, ¿qué comparamos? En una primera opinión comparamos el concepto, que de la misma manera que ahí culmina el proceso en el Elul, y de inmediato después, el 1 de Tishrei, ya empieza igualmente en animal, ya que culmina el proceso un mes antes, en Av, entonces el primero de Elul ya tiene que hacerse. El concepto lo comparamos. Y la segunda opinión dice, no, comparamos la fecha, ya que la fecha de Maaser Dagan es el 1 de Tishrei, igualmente Maaser Behemá es el 1 de Tishrei, y ese es el mahloket entre ellos. Pero según todos, como dijimos, el embarazo, se embarazan cuando se embarazan en Adar, nacen en Av, y por eso según Rabbi Meir el 1 de Elul ya es Maaser Behemá, y según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon es el 1 de Tishrei. ¿Por qué lo comparamos a Maaser Dagan, el diezmo de las cosechas? Como está escrito, acerca, que hay que comparar uno con otro. Sigue diciendo la Gemara, Behat betishrei Rosh Hashanah le Shani. Vimos en la Mishnah que el 1 de Tishrei es el Rosh Hashanah para los años. Y la pregunta es, ¿qué significa los años? Lema ilgetá, pregunta la Gemara. Haré todas las cosas de la Mishnah, dijimos comienzo de años, para diferentes cosas. Y aquí la Mishnah nos dice, Behat betishrei, el 1 del Tishrei es comienzo de año para el año. ¿Para qué año? ¿Para qué aspecto? ¿Para qué tema? Dice la Gemara, primera explicación, amarra papá, lishtarot, detnan, shitrejo bamukdamin, pesulim, ameuharim, kesheri. Dice la Gemara para el concepto de pagarés. O sea, para un concepto de una persona que tiene un documento, tiene que escribir una fecha. Normalmente, como ya explicamos en principio del Masejet, se escribía el día tal, del mes tal, del año primero, segundo, tercero, cuarto, de lo que sea, del rey tal. O sea, se contaba según los años del rey que había, y así se filmaba. Esa era la fecha del documento del pagaré. Dice la Gemara, eso es lo que te quiere decir la Mishnah, de que el 1 de Tishrei es comienzo de año para el conteo de los años del rey, que era necesario escribirlo para el pagaré. ¿Para qué era necesario? Como ya explicamos, porque si no tenías una fecha del rey, entonces no sabías una fecha de comienzo de año para el tema del rey, para el conteo de los años, entonces no ibas a saber si cuando el préstamo y el pagaré fueron en dos momentos diferentes, si el pagaré fue previo al préstamo, y si es así es un shtar mukdam, un shtar adelantado, y si es así está inválido, o el pagaré fue posterior al préstamo y es un shtar atrasado y está kasher. Como ya vimos este concepto en Dabbet, no vamos a adelantar más en esto para no vamos a enfocarnos en esto porque ya lo explicamos en principio de Maser. De todas maneras, el papá dice de que cuando dice la Mishnah, Behat betishrei Rosh Hashanah le Shanim, el 1 de Tishrei es comienzo de años para el conteo de años de qué? Comienzo de años de conteo de años de el rey para el tema de los pagares. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra. Beatran, Behat benissan Rosh Hashanah, la Melachim, Beamrian, Lemail Getá, Beamar Abhazdal Ishtarot. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque al principio de la Mishnah, nosotros dijimos que el 1 de Nisan es comienzo de años para los reyes. Explicamos en la Gemara, explicó Rab Hazdá qué significa para los reyes, para el conteo de los años de los reyes. Sí, o sea, para firmar en el documento, en los pagarés, como dijimos antes. Y está escrito entonces que es el 1 de Nisan. Y ahorita nosotros estamos explicando que es el 1 de Tishrei, contradicción de sí, es el 1 de Tishrei o el 1 de Nisan. Dice la Gemara, lo kashia. Kan malje Israel, kan malje umot haolam. Dice la Gemara, depende. Depende cuando tú quieres poner la fecha, día tal, de mes tal, de tantos años del rey tal. ¿Qué rey? Si es el rey del pueblo de Israel, ahí vamos según el 1 de Nisan, que es el principio de la Mishnah.
Y si vamos según el rey del resto de las naciones, ahí vamos según él el 1 de Tishrei como la segunda parte de la Mishnah. Básicamente la Gemara dice, no es contradicción porque la primera parte de la Mishnah, que dice el 1 de Nisan, está hablando en conteo de años del rey de Israel, del judío, y la segunda parte de la Mishnah, que va a ser el 1 de Tishrei, va según contamos los años del 1 de Tishrei para el rey no judío del resto de las naciones. Dice la Gemara, no me cuadra esta explicación. ¿Por qué? El ajá de Amar Rab Hasda lo shanu ela למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, רב חסדא מתיתין עתה להשמועינן. Dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque vimos anteriormente en Daf Gimel Amud Aleph, vimos en Daf 3, vimos de este Masejet, vimos de que Rab Hasdá dice que todo lo que está escrito al principio de nuestra Mishnah, que el comienzo de año para el conteo de los años del rey es el 1 de Nisan, dice Rab Hasdá, es únicamente para reyes del pueblo judío, pero para el pueblo de Israel, pero para los reyes, si uno quiere contar según los reyes del resto de las naciones, es cuando es el 1 de Tishrei. Así dice Rab Hasdá. Y la pregunta es, ¿qué me viene a enseñar? Si tú me acabas de decir ahorita que la segunda parte de la Mishnah se refiere al conteo de los años del rey y se refiere al rey de las naciones, entonces Rab Hasdá no me está enseñando nada. Está escrito en la Mishnah. No necesita Rab Hasdá que me enseñe eso, porque Rab Hasdá viene y me enseña algo así. Dice la Gemara, solo podemos responderlo. Rab Hasdá krayet ata la shmuel. Dice la Gemara, puede ser que Rab Hasdá cuando dice eso no te quiere enseñar eso, porque efectivamente eso lo podemos ver en la Mishnah como acabamos de explicar ahorita. De que para los judíos el conteo es, los reyes judíos, el conteo comienza del 1 de Nisan y para los restos de las naciones del 1 de Tishrei. ¿Qué te viene a decir Rab Hasdá? Rab Hasdá cuando te dice eso, al final te trae una prueba de los versículos. Rab Hasdá más que todo quiere alargarte en cómo sostener lo que está escrito en nuestra Mishnah, de que efectivamente para el pueblo, para el rey del pueblo judío, para los reyes del pueblo judío es del 1 de Nisan y para el resto de las naciones es del 1 de Tishrei. Te trae versículos y eso básicamente lo que te quiere decir. Básicamente, ¿de dónde la Mishnah aprende de que hay una diferencia en el conteo de los años entre los reyes judíos y los reyes del resto de las naciones? Veiba y tema. Rab Hasdá que Rabbi Zera matnila de Rabbi Zera amar litkufa de Rabbi Eliezer hi de amar betishrei baolam. La Gemara dice otra explicación de que en verdad no hay pregunta en contra de Rab Hasdá, porque podemos decir que Rab Hasdá no está de acuerdo con la explicación de Rab Papá en la segunda parte de la Mishnah, que la Mishnah te viene a decir que el 1 de Tishrei es comienzo de años para el conteo de los reyes del resto de las naciones. No como explicamos, sino él dice, Rab Hasdá opina como la explicación de Rabbi Zera. Rabbi Zera dice que la segunda parte de la Mishnah cuando dice el 1 de Tishrei es comienzo de años para el año de qué, para qué concepto, para el concepto de la tekufá, que es tekufá, el concepto de las estaciones del año. Hay 4 estaciones del año, y hay un más que vamos a ver más adelante en Daf Yud, cuando se creó el mundo, si se creó en la estación de Tishrei, que es más o menos el otoño, o se creó el mundo en Nisan, que es la estación de primavera. Vamos a ver un majló que dice la Gemara, nuestra Mishnah cuando te dice que el 1 de Tishrei es comienzo, se refiere comienzo de año para la tkufá, para las estaciones, y ahí fue cuando se creó el mundo, como la opinión de Rabbi Eliezer, más adelante que vamos a ver que hay un majló sobre eso. Y si es así, entonces efectivamente sí podemos decir de que lo que dice Rab Hasdá no hay ni una pregunta. ¿Por qué? Porque respecto al conteo de los años del rey, la Mishnah nada más te mencionó una sola cosa al principio, que es desde Nisan. Y bien Rab Hasdá te viene a enseñar algo increíble, que no está escrito después de la Mishnah, que eso es únicamente para los reyes judíos y no para el rey del resto de las naciones, que eso ya es el 1 de Tishrei. Ah, pero eso está escrito en la Mishnah después. No, porque según lo que estamos explicando ahorita, eso no está escrito en la Mishnah después, porque la Mishnah después se refiere al tema de las naciones y no al tema del conteo de los años del rey del resto de las naciones. Próxima explicación, dice Gemara Nachman bar Yitzchak Amar, Ledin, Mereshit Hashana, Dichtiv Mereshit Hashana, Ve'anacharit Hashana, Mereshit Hashana Nidon Mayev Sofa. Dice otra explicación cuando nuestra Mishnah dice después, en la segunda parte, Be'echad B'Tishrei Rosh Hashanah Lashanim, que el 1 de Tishrei es comienzo de año para los años. ¿Para qué aspecto? Ya vimos por ahorita 2 explicaciones. Una que es para el concepto del conteo de los años de los reyes del resto de las naciones. Así explicó Rab Papá. Segunda explicación de la Rabbi Zera, de que dijimos que se refiere a Tkufá para el tema de las estaciones. Y tercera explicación es la de Rab Nachman bar Yitzchak, que dice que es comienzo de año para juicio, para el momento de juicio, como está escrito en el versículo, que Ene Hashem Eloheja va, Dios pone sus ojos en la tierra desde el principio de año hasta el final del año. O sea que el principio del año él ya sabe lo que va a pasar al final del año. ¿Y cómo sabemos, Imai de Tishrei, cómo sabemos que cuando está escrito principio de año se refiere al mes de Tishrei? Porque nuestra Mishnah está escrito que esto es el 1 de Tishrei, el juicio. Según esta explicación, el juicio es el 1 de Tishrei. ¿Cómo sabemos que se refiere al 1 de Tishrei? En el versículo está escrito principio de año hasta el final de año. ¿Cómo sabemos que cuando está escrito en el versículo principio de año se refiere al 1 de Tishrei? Dice la Gemara, Dichtiv tikuba jodesh shofar bakesel yom hakenu. Veis de uchag sheajodesh mitkase bo.
ואומר זה ראש השנה, וכתיב, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. Dice, te voy a explicar cómo sabemos de que el momento del juicio es el principio de Tishre, porque está escrito en el Teilim, Salmo 81, Tik'u bajodesh shofar, bakesel yom hagenu. Toquen shofar en el momento que está oculta la luna en nuestra fiesta. ¿Qué fiesta está oculta? ¿Cuál es la única fiesta del calendario judío que está oculta la luna? Rosh Hashanah, que es principio del mes. El resto, por ejemplo, Pesach está a la mitad del mes, es luna llena. Sukkot, a la mitad del mes, luna llena. Shavuot, un cuarto, después 6, ya está medio la luna. Pero ¿cuándo está escondida la luna? ¿Cuándo está oculta la luna? La única fiesta de Rosh Hashanah, que es principio de mes. ¿Sí? Entonces está escrito que toquen shofar cuando la luna está escondida en nuestra fiesta, que es Rosh Hashanah. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos de que ese momento es el momento de juicio? Porque el versículo posterior a ese versículo dice que le Israel hu mishpat le Elohei Jacob. ¿Por qué hay que tocar shofar en ese día, no sé qué, en esa fiesta? Mishpat le Elohei Jacob, porque es el día de juicio que Dios hace. Vemos que el momento de juicio es en Rosh Hashanah. Entonces, cuando está escrito en el otro versículo que mencionamos, Mereshit Hashanah, Bajarit Hashanah, que Dios hace un juicio al principio del año y sabe ya lo que va a pasar al final del año, ¿qué se refiere? Se refiere a Tishrei. Por eso Nahum Bar Yitzhak dice que lo que dice nuestra Mishnah, que el 1 de Tishrei es comienzo de año para los años, es para el año, se refiere para enjuiciar todo el año, vas a ver todo lo que va a pasar desde cuándo, desde el 1 de Tishrei, es como hacemos hoy en día, que Rosh Hashanah es Yom Adin, el día de juicio. Muy bien. Ya que la Gemara trajo este versículo de Hokle Israel, Hu Mishpat Elohei Yaakov, la Gemara trae otras explicaciones para esto. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, que Hokle Israel Hu Mishpat Elohei Yaakov, melamed she'en betin shel mala nichnasim ladin, ela im ken kichu betin shel mata etajosh. Dice la Gemara el hecho que primero está escrito que Hokle Israel, para el pueblo de Israel, y luego Mishpat Elohei Yaakov, y luego está escrito Dios, que luego hace Dios el juicio, mashma, de que Dios no empieza a hacer el juicio Rosh Hashanah hasta que el pueblo de Israel consagre al día Rosh Hashanah. Santifica el día de Rosh Hashanah. Cuando el pueblo de Israel santifica el día de Rosh Hashanah, Israel, ahí Dios empieza a hacer el juicio. Otra explicación para este versículo. Tania Ida, otra cosa que se puede aprender, que Israel, en Liela, le Israel, le Umota la Minayin, Talmud Omar, Mishpat le Elohei Yaakov. אם כן, מה אומר כחוק לישראל, מלמד שישראל נכנסים תחילה לדין. כרב חסדה, ואמר רב חסדה, מלך בציבור, המלך נכנס לתחילה לדין, שנאמר, משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביום. Dice la Gemara, otra explicación está escrito que Hog le Israel, más que este día es un día de juicio para el pueblo de Israel. ¿Cómo sabes que también es un día de juicio este Rosh Hashanah también para el resto de las naciones? Dice la Gemara porque después está escrito Mishpat le Elohei Jacob. Dios hace juicio y no especifica que únicamente el pueblo de Israel, sino para todos. Si es así, entonces ¿para qué necesitas especificar que Hog le Israel, que es un día de juicio para el pueblo de Israel? De hecho, que está escrito después Mishpat le Elohei Jacob, incluye todo, incluye también Israel. Dice además para enseñarte que primero Dios comienza a juzgar al pueblo de Israel y luego al resto de las naciones. Como dice Rav Hasda, que cuando tienes un rey de una nación y a la nación y tienen que hacer un juicio, siempre pasa primero que el rey y luego el resto de la nación. Como está escrito respecto a Shlomo Amelech, Mishpat Abdo, que se refiere al esclavo de Hashem, que se refiere al siervo de Hashem, que se refiere a Shlomo Amelech, y luego Mishpat Amo, y luego el juicio del pueblo. Vemos que primero está Shlomo y luego el pueblo igualmente, primero Israel y luego el resto de las naciones. ¿Y por qué primero Israel y luego el resto de las naciones? Dice la Gemara Maita Ama. Dos explicaciones. Y Baitema, la Bura Jaraba le meca marcada Baray, y Baitema Mikamed de Lefush Haron Af. Dos explicaciones por qué Hashem empieza con el pueblo de Israel y luego con el resto de las naciones. Dice la Gemara, uno, ¿por qué no es bonito? O mejor dicho, también una razón por qué primero el rey y después el resto de la nación. Porque primero a Shelomo y después el pueblo de Israel. Dice la Gemara, porque no es bonito de que el rey esté esperando fuera mientras que la nación lo están juzgando. Por eso primero se le da el cabo a la persona más respetada, al rey, y luego a la nación. Otra explicación es por qué. Porque si Hashem comienza con el rey, cuando vea las cosas indebidas, como está apenas empezando el día, está apenas empezando el juicio con él, cuando ve unas cosas chiquitas que hizo mal, se las perdona. Pero cuando ya van varios juicios, que ya ha escuchado muchas cosas malas, ya no tiene más paciencia Hashem Yitbaraj, ya se pone bravo, se pone furioso y empieza ya, como dicen, a cortar cabezas. Sí, se pone más bravo. Igualmente respecto al pueblo de Israel, por eso empieza primero con el pueblo de Israel y luego con el resto de las naciones, porque quiere darle el chance al pueblo de Israel de hacerle un juicio con más tranquilidad. ¿Sí? O, según la primera explicación, de darle más aprecio porque no quieren que se queden esperando al pueblo de Israel hasta que juzguen al resto de las naciones. Sigue diciendo la Gemara, Velashmitin. Vimos en la Mishnah que el 1 de Tishrei es comienzo de año para el concepto de Shemitah. El año sabático, el séptimo año, comienza cuando el 1 de Tishrei, o sea, el 1 de Tishrei ya recaen las prohibiciones de arar, de sembrar, todas las prohibiciones que hay, todas las alajot que hay en el séptimo año ya recaen desde el 1 de Tishrei. Dice la Gemara, ¿de dónde sabemos eso en la Torah? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es la fuente de la Mishnah para decir algo así? Minalan. Dice, Dichtibu bashana shevi'it shabbat shabbaton yel haaretz, vegamar shana shana,
Metishre dichtiv mereshit Shana. Dice la Gemara, está escrito respecto a este año sabático, Estrenot Shemitah, está escrito Bashana Hashevirit, el séptimo año, Shabbat Shabbaton y el Aretz, está escrito Bashana. Y aprendemos de otro versículo que también dice la palabra Shana, que es el versículo que mencionamos antes, que está escrito Mereshit Shana, Ve'adaharit Shana, y dijimos antes que se refiere a que Mereshit Shana se refiere a que al mes de Tishre, ¿sí? Igualmente, de la misma manera que ahí Shana se refiere al mes de Tishre, igualmente aquí, cuando está escrito Bashana Shevit, el séptimo año, ¿a qué año se refiere? Perdón, no a qué año se refiere, sino a qué mes comienza esta cosa, este séptimo año, comienza el 1 de Tishrei. Otra vez, de la misma manera que en Mereshit Shana está escrito Shana y se refiere al 1 de Tishrei que comienza, como explicamos antes, igualmente, cuando está escrito aquí Bashana se refiere al 1 de Tishrei que comienza el año. Dice la Gemara, Belimur Shana Shana Minisan, dice la Gemara, si tú emprendes la palabra Shana Shana, de que de la misma manera que Mereshit Shana se refiere al 1 de Tishrei, igualmente aquí, cuando está escrito en Shanato Shemitah, está escrito Bashana Shevi, se refiere al 1 de Tishrei, porque no aprendes de Shana que está escrito respecto a Nisan? Está escrito en el versículo Yishonu Lachem Lechoche Shana, respecto a ese mes, está escrito que es el primer mes de Joche Hashanah. También está escrito Shana y se refiere a Shana que Nisan. Igualmente aquí deberíamos decir que cuando está escrito Bashana se refiere a Shemitah, se refiere a Bashana Shemit, el séptimo año, se refiere a Shana que del principio de Nisan, no del principio de Tishrei. Dice la no, yo prefiero aprenderte el versículo de Mereshit Shana que habla en Tishrei. ¿Por qué? Danim Shana Sheni Ma Chodashim, mi Shana Sheni Ma Chodashim. Ven Danim Shana Sheni Ma Chodashim, mi Shana Sheyesh Ima Chodashim. Dice la Gemara, yo prefiero aprendértelo de Mereshit Shana que te habla en Tishrei. ¿Por qué? Porque te dice en el versículo que habla en Tishrei, que dice Mereshit Shana, dice nada más Shana. Y aquí también dice nada más Shana. Prefiero aprenderte Shana con Shana. En vez de aprendértelo de Rishon Lachem Lechoche Shana, que habla sobre Nisan, que no está escrito nada más Shana, sino también está escrito Joche, mes y año. Y aquí no está escrito mes y año en respecto a Shemitah, por eso prefiero aprenderte lo más similar posible. De la misma manera que aquí en Shemitah está escrito Shana nada más, y no está escrito Joche, meses, sino nada más Shana. Se lo comparamos con un versículo que está escrito nada más Shana, que es el Mereshit Shana, que te habla en Tishrei. Y no te lo comparamos con el Joche Shana, que te habla en Nisan, porque ahí está escrito Joche Shana. No está escrito nada más Shana. Ok, seguimos. Dice la Gemara, Ulei Oblot. Vimos en la Mishnah también que el primero de Tishrei es comienzo de año para el año de jubilado, que es el 50º año. Como dijimos, hay un ciclo de 7 años, cada séptimo año es Shrat Shemitah. Después de 7 veces 7 años, entonces en ese caso ya es 49, el próximo año ya es 50, ese 50 se llama Yovel, ¿sí? Ese se llama Yovel y es el 50º año. ¿Y cuándo comienzan las alajot de Yovel? ¿Cuáles son las alajot de Yovel? Por ejemplo, que no se puede arar, no se puede sembrar, nada por el estilo. También es que si una persona tiene un Eved Ivri, tiene un esclavo hebreo, tiene que liberarlo de inmediato. ¿Cuándo comienza todo eso? Comienza esto aparentemente el 1 de Tishrei. Así dice nuestra Mishnah. Pregunta la Gemara Yovlot, Bejat betishreu. Yovlot bastará betishreu, dichti, beyom hakipurim tabiru shofar. Dice la Gemara, no me cuadra que el Yovel, el concepto de Yovel empieza, el comienzo de año de Yovel empieza el 1 de Tishrei, porque está escrito en lo que acaba de leer, como está escrito en el versículo, beyom hakipurim tabiru shofar. Está escrito en el versículo, Beabartá shofar teruah bajodesh shivia son la jodesh, después que está escrito que existe 7 ciclos de 7 años, que estás en el 49. El próximo, cuando ya acabas eso, el próximo Yom Kippurim, que es el 10 de Tishrei, tocas shofar y ahí está aquí tu Kratem Beror Baretz Lejol Yosheve. Ahí es cuando salen todos los esclavos libres. Significa que cuando comienza Yovel, cuando se toca shofar, ¿qué fecha? El 10 de Tishrei. ¿Cómo tú me dices el 1 de Tishrei? Dice la Gemara, eso es una opinión. La Mishnah va como otra opinión, que es Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yohanan ben Beroka, que dice que Hamani, Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yohanan ben Berokahi. De Tania, Bekit Dashtem et Shenat HaMishim Shana, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר ביום הכיפורים, יכול לא תהא מתקדשת ליום הכיפורים ואילך, תלמוד לומר וקידשתם את שנת ה-50, מלמד שמתקדשת והולכת מתחילתה. מכאן אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, מראש השנה עד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם, ולא היו משתעבדים לאדוניהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטלותיהם בראשיהם, כיוון שהגיע יום הכיפורים תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם, ושדות חוזרות לבעליהם. Dice la Gemara, vamos con la opinión de nuestra Mishnah, como la opinión de Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka. Vamos a llamarlo Rabbi Ishmael más fácil. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión? Su opinión es, está escrito en el versículo, Bekitashtem et shenat ha-hamishim shana. Debes santificar y consagrar el año 50, como Yovel, que aplican todas las reglas de que no se puede arar, no se puede sembrar, los esclavos Eved Ivrim salen, los campos vuelven a sus dueños originales. No vamos a entrar en esto, pero de todas maneras, varias alajot que hay. Dice la Gemara, ¿para qué necesita este versículo que me diga que el año 50 se santifica y pasan todas estas alajot? Ya antes está escrito que tú cuentas 7 ciclos, que son 49 años, y luego, posteriormente, en Yom Kippur, tú vienes y
toca shofar y aplica todo esto. Entonces, ¿para qué necesita el versículo que me diga que el año 50 es santo? Obviamente, si es el Kippur después de los 7 ciclos, automáticamente estamos hablando del año 50. ¿Para qué necesita el versículo que me diga Bekidashtem et Shnat HaChamishim Shana? Dice la Gemara, dice Rabbi Ishmael, para enseñarte de que en realidad, ¿cuándo se consagra, cuándo se santifica este año 50? Desde el 1 de Tishrei. Si no te hubiese dicho este versículo, uno hubiese pensado que cuando se empieza a santificar, cuando toca el shofar. ¿Cuándo toca el shofar? El 10 de Tishrei. Por eso viene el versículo que dice, no, el año 50 completo es santo y sagrado. ¿Cuándo empieza eso? El 1 de Tishrei. Ah, si es así, entonces, ¿por qué el otro versículo dice que toca shofar en el 10 de Tishrei y solo ahí salen los esclavos? Dice Rabbi Ishmael, eso significa que efectivamente todas las alajot empiezan a recaer desde el 1 de Tishrei y no se puede sembrar, arar ni nada por el estilo. Respecto a los esclavos, ya recae y ya no puedes más hacerlos trabajar a los esclavos hebreos, ya no están más meshobadim, pero por otro lado, ellos no se pueden ir a su casa todavía hasta que se toca el shofar. Cuando se toca el shofar el 10 de Tishrei, ahí Ukratem Teror Baretz de Jolio Shevea, ahí ya todos pueden salir. Significa que hay 10 días que están entre y entre, que comen del amo, pero no le trabajan al amo, y por otro lado, no pueden, no están libres 100%. Pero ¿cuándo empieza todo este año? Empieza el 1 de Tishrei. Entonces nuestra Mishnah que dice que el 1 de Tishrei comienza el año de Yobel, va según esta opinión. Ah, está escrito en la Torah que solo el 10 de Kippur se tocaba y ahí salían los esclavos. Sí, todo empieza el 1 de Tishrei. Hay un lapso que el 1 de Tishrei ya no pueden trabajar más los esclavos para los dueños. O sea, desde el 1 de Tishrei ya no se puede arar, no se puede plantar, nada por el estilo. Respecto a los esclavos, ya no pueden trabajar más para los dueños porque ya recayó Yobel del principio de Tishrei. Sin embargo, no se liberan completamente hasta que se toca el shofar y por eso está escrito en la Torah que se toca el shofar y luego se liberan. No porque solo ahí empieza la Kedushá de Yobel, sino empieza desde antes, sino porque solo desde ahí en adelante se pueden liberar, pero desde antes ya no son subyugados, no están debajo de el yugo de su amo. En nuestra Mishnah, que dice que es del 1 de Tishrei, va según esta opinión. Dice la Gemara Berrabbanan, Shanim atame kadesh viatame kadesh hadashim. Y los hajamim que discuten, los rabinos que discuten con la opinión de Rabbi Ishmael y dicen de que Yobel empieza, todas las alajot de Yobel comienzan desde el 10 de Tishrei, o sea, desde Kippur. O sea, el hajamim opinan que la tocada de shofar no es nada más para que los esclavos culminen su liberación, sino ahí es cuando empiezan todas las alajot. Entonces, es así, ¿para qué necesitas el versículo que me dice que consagrarás, santificarás el año 50? Aparentemente, si el versículo antes ya me dijo que cuentas 7 ciclos de 7 años y después te dice que tocas Kippur y después ya que tocas en Kippur, el 10 de Tishrei se refiere al el año 50. ¿Para qué necesitas otro versículo que me diga que vas a consagrar, que santificar el año 50? Ya lo podemos aprender desde antes, no necesitas este versículo. Dice nada para enseñarte que no nada más tocas shofar y ya está, sino Bedín tiene que venir y decir Mekudeshet Hashanah, que este año es un año consagrado y después de Kitashtem, consagrarás, santificarás este año. A diferencia del mes, que por ejemplo cuando una persona va a hacer Rosh Hodesh, en el tiempo antes había Bedín, según esta explicación no necesitas que el Bedín diga Mekudash Hodesh, que es un Rosh Hodesh. Hay más lo que vamos a ver más adelante. Si efectivamente es necesario más adelante en Afhaftar de Amudale, vamos a ver si es necesario o no, pero esta opinión opinan de que no es necesario respecto a Rosh Hodesh de que el Bedín diga Mekudash, que este día es Kadosh como Rosh Hodesh, y por eso te viene a decir que en Yobel sí es necesario. Por eso necesitamos que te enseñe. By the way, la halajá no es así. La halajá es de que el tiempo de antes, hoy en día tenemos que pero el tiempo de antes todo dependía de lo que Din decía, Mekudash, Mekudash, que decían que era Mekudash. Pero de todas maneras, por eso es necesario este versículo para la opinión que discute con Rabbi Ishmael, con Jamim, que aunque empieza después de 10, aunque empieza el Yobel, el día de Kippur, y aparentemente no es necesario traer el versículo, no es necesario para decirte que necesitas que el Bedín diga Mekudash, a diferencia del mes, que no es necesario según esta opinión, como explicamos. Sigue diciendo la Gemara, Tania Idach. Yobel dice el versículo, Yobel Hishenata Hamishim Shana. Mata al mundo mar. Dice la Gemara, tengo un problema. Hay una baraita que dice, hay otro versículo en la Torah que dice, después de este versículo que mencionamos antes de Kitashtem Hishenata Hamishim Shana, hay otro segundo versículo, es que dice, Yobel Hishenata Hamishim Shana. Yobel será el año 50. Ripono, ¿para qué necesitas eso? Otra vez, ya te dije un versículo antes, Kitashtem Hishenata Hamishim Shana, consagrarás el año 50 como Yobel. ¿Para qué necesitas después otro versículo que te diga Yobel Hishenata Hamishim Shana? ¿Para qué necesitas eso? Ya me lo dijiste antes. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Ya que está escrito un versículo antes, el versículo que mencionamos, y eso aprendemos. ¿Qué te viene a decir según la opinión de Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká? Te viene a decir que ¿qué?
que el año se consagra, se santifica desde el principio del año y no desde Kippur, si es una opinión de Rabbi Ishmael, entonces Yahol, que Shem Shemitkadeshet veolechet mitchilata, Kach Mitkadeshet veolechet besofá, uno hubiese pensado que de la misma manera, según esta opinión, que se consagra, que se santifica el primero de Tishrei, por otro lado, como explicamos, se toca el shofar el 10 de Tishrei, que es Kippur, y ahí es cuando culmina la liberación de los esclavos, significa que hay 10 días que son más o menos, que están en gris, que no es Yovel 100%, pero sí es. Se dice de manera aparentemente porque es, porque queremos aumentar algo. O sea, en verdad puede ser de que el Yovel real, no queremos aumentar, sino que el Yovel real, ¿cuándo empieza el Yovel real con todas las alajot? Después de Kippur, y aún así tú aumentas 10 días antes, lo adelantas, según esta opinión, para aparentemente leosif mejor a la Kodesh. ¿Sí? Igualmente, entonces, según esta opinión, debería de ser que cuando acaba el 50 año, cuando acaba el año 50, deberías darle 10 días más, ¿para qué? Para también leosif mejor a la Kodesh y también darle otros 10 días más de gris. Aparentemente debería ser así, según esta opinión. Ve altitamash, haremos difícil mejor la Kodesh. No digas que no puede ser algo así. ¿Por qué? Porque sí encontramos el concepto de que hay que siempre aumentar a la Kedushá. Y aquí ya que Yovel real empieza con todas las alajot, no real, pero con todas las alajot empieza en Kippur, y tú me dices que se consagra desde antes, aparentemente, ¿por qué se consagra antes? Porque quieren los mejor a la Kodesh. Igualmente al final, cuando acaba el 50 años, tienes que aumentar 10 días más hasta Kippur, o un poco más, ¿para qué? Para los mejor a la Kodesh, comenzando el 51 año ya, comenzando el 51 año, ahí todavía tienes que cuidar una de las cosas de Yovel. Uno hubiese pensado así, por eso viene la Gemara y te dice, no señor, únicamente al principio tenemos ese gris, pero al final no mosifim mejor la Jodesh, tal mundo mar, Yovel hi shenata hamishim. Shenata hamishim atame kadesh, ve'i atame kadesh, shenata hamishim ve'achat. Por eso viene este segundo versículo y te dice, Yovel hi shenata hamishim shana. Yovel es únicamente el año 50, y aunque adelantaste de Kippur para Tishrei, no aumentamos al final. En el año 51 ya no consagramos parte de ese año para el Yovel. Así explica la Gemara. La cosa es que toda esa explicación va a ser una explicación de Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yohanan Beroká, que dice que en verdad desde Kippur empiezan todas las alajot a aplicar, pero desde antes ya, el Yovel ya recae desde antes. Pero según la explicación que discute con Rabbi Ishmael y dice que que desde Kippur en adelante recae todo y empieza todo y antes no hay nada, ¿qué me vas a decir? Dice la Gemara, ¿para qué necesitas este segundo versículo? Vuelve la pregunta. Este segundo versículo de Yovel hi shenat hamishim shana. Dice la Gemara, Verabanan shenat hamishim atamone, ve'i atamone shenat hamishim ve'achat. Leapuke mit Rabbi Yehuda de Amar, shenat hamishim ole lejan u lejan, kamash manandelo. Dice la Gemara, algo que te viene a decir un jamim, te viene a enseñar otra cosa. Vamos a ver un mahloket, el año 50, ¿sí? Hay una opinión que dice que cuando pasan 7 ciclos de 7, culmina el año 49, se comienza el año 50 y ese año 50 se llama 50 y se llama 1 del próximo año, del próximo ciclo de los 50. O sea, el año 50 es 50 del ciclo anterior y ya es el 1 del ciclo que viene. ¿Ok? Significa de que ¿qué? Significa de que el mismo año es 50 y 1, no 51. 50 del ciclo anterior y 1 y el primero del próximo ciclo. Significa que el año después del 50 ya va a ser el segundo año del próximo ciclo. Hay una opinión que dice así, que es Rabbi Yehuda. Viene la Gemara, viene Jajamim y te dicen los que discuten con Rabbi Ishmael, ¿sabes qué? El versículo ese te viene a enseñar justamente que no es así. Yovel hi shenat hamishim shana. Yovel es únicamente el año 50, ¿sí? El año 50 es el único que se cuenta y no se cuenta ese año 50, 50 y también el 1 del próximo año. Eso no se cuenta así. Es nada más el año 50 del ciclo anterior y cuando acaba el año 50, ahí el próximo año va a ser el 1 del ciclo que viene. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.